Bienvenidos una vez más a Mutantes TV sin censura, donde les contamos las noticias más picantes, las noticias más polémicas, actualidad nacional sin límites. Bueno, para el día de hoy les preparamos un videoprograma relacionado a toda la polémica que se ha generado en Colombia a raíz de la llegada de las vacunas contra el COVID-19. En días pasados el presidente Iván Duque anunció la llegada de la vacuna el 20 de febrero. Esto fue lo que dijo el presidente Iván Duque a través de su cuenta de Twitter. Quiero informarles a todos los colombianos que finalizamos nuevas negociaciones con las farmacéuticas Moderna y Sinovac para adquirir más vacunas de COVID-19. Con esto complementamos la dosis para inmunizar a 35 millones, es decir, 250.000 compatriotas. Iván Duque también dijo esto en su cuenta de Twitter. Con estas dos dosis nuevas negociables bilaterales más la estrategia COVAX, logramos adquirir 61,5 millones de dosis de vacunas, con una inversión que supera los 2 billones y que nos permitirán, con la vacunación masiva, frenar la propagación de este virus en los colombianos. Al respecto también se pronunció el ministro Fernando Ruiz, el ministro de Salud Fernando Ruiz, también lo hizo a través de Facebook y también en sus cuentas oficiales de Twitter. Veamos. Son vacunas que han mostrado eficacia, que todas superan el estándar mínimo requerido por la Organización Mundial de la Salud para los procesos de vacunación, que nos permiten un portafolio diverso frente a riesgos que puedan existir de no entrega de vacunas que estamos viendo en el mundo, pero también es un portafolio diverso que permite evidentemente tener diferentes plataformas, diferentes tipos de vacuna para atender a la población colombiana. Ahí están las declaraciones del ministro de Salud Fernando Ruiz referente pues a la vacunación que se va a implementar aquí en nuestro país. Bueno, digamos que hay una polémica por este tema porque el gobierno nacional, a través de un comunicado de prensa emitido el pasado 18 de diciembre, pues anunció esto con el siguiente titular: Colombia adquirió 40 millones de dosis de vacunas contra el COVID-19, cosa que pues obviamente el gobierno no cumplió. Y algo que me parece muy irónico es que el presidente Iván Duque a través de su programa de televisión todos los días le dice a las personas que no compartan noticias falsas, le dice a las personas que verifiquen la información, pero las mismas noticias falsas las está dando el gobierno nacional a través de su programa de televisión. Eso que les digo de las 40 millones de dosis de vacunas contra el COVID-19 lo anunció el presidente y también su ministro, el doctor Fernando Ruiz. Bueno, a raíz de todo esto que les estoy contando, pues algunos senadores, por ejemplo el senador Jorge Enrique Robledo, pues hizo duras críticas al gobierno nacional. También algunos médicos expertos en la materia. Este es un informe que encontramos nosotros del Canal 1 respecto a las duras críticas que ha recibido el gobierno de Iván Duque por esta supuesta vacunación en Colombia. Veamos. En audiencia pública realizada en el Senado, congresistas y gremios médicos cuestionaron el plan de vacunación contra el COVID-19 presentado por el gobierno. Doctor Jorge Enrique Robledo. La audiencia pública sobre el plan de vacunación fue realizada en la Comisión Quinta del Senado, a instancias de los congresistas Maritza Martínez, Jorge Londoño y Jorge Enrique Robledo, quien se quejó porque el ministro de Salud no asistió. Repudiar el desplante, considero yo que el señor ministro le hace a este evento. El señor ministro, el doctor Fernando Ruiz, ha debido estar con nosotros. Este es un evento democrático de gran importancia. Los académicos y profesionales de la salud se quejaron por la demora en la llegada de las vacunas. Aquí han engatusado a la ciudadanía tratando de confundir acuerdo, negociación, contrato. Y porque las EPS sean las encargadas de adelantar el plan de vacunación, dicen que no han podido ni siquiera con las pruebas COVID. Lo cual da cuenta del fracaso de la política pública en Colombia para el manejo de la pandemia, que nos ha costado más de 50.000 vidas con un subregistro del 20%, teniendo las mortalidades más altas del mundo por 100.000 habitantes, señores. Por favor. La situación del manejo de la pandemia es catastrófica. Por el gobierno solo estuvo presente el director del INVIMA, quien dijo que la semana entrante AstraZeneca y Johnson pedirán la aprobación de Colombia para sus vacunas. Ahí estaba el informe de Canal 1 respecto a las críticas que ha recibido el gobierno de Iván Duque por la implementación de las vacunas contra el COVID-19 aquí en nuestro país. Bueno, pero otra de las personas que ha sido críticas a este plan de vacunación, a la llegada de las vacunas
a Colombia ha sido el senador Gustavo Petro. El senador Gustavo Petro ha afirmado pues que si el gobierno nacional no pone en marcha su plan de vacunación, pues la crisis económica va a aumentar, también la desigualdad social y también se aumentaría el desempleo. También el senador Gustavo Petro afirmó que este plan de vacunación se podría implementar hasta el año 2024. Veamos. Segundo tema, la vacunación, la vacuna, que se pone al orden del día. Por alguna razón X que el senador Corrales no nos comentó, pues el gobierno no ha traído las vacunas a Colombia. Cuando ya decenas de países lo han logrado, incluso muy cercanos geográficamente a nosotros. No voy a indagar sobre esas razones. El ministro de Salud debió comentarlas en esta comisión, no lo hizo. X razones nos llevan a una circunstancia que tiene que ver, en mi opinión, con que estamos en manos de unas negociaciones mercantiles, secretas, con un grupo de multinacionales que tienen sus vacunas. Esas vacunas las desarrollaron con fondos públicos, no privados. La de Oxford, por ejemplo, o la misma de Pfizer y otras. Sin embargo, ya desarrolladas las vacunas, han concentrado el 95% de dichas vacunas en los 10 países más ricos. La vacunación en sí misma, como dijo el director de la Organización Mundial de la Salud, va a generar una enorme desigualdad. Nosotros quedamos en la cola. Eso va a implicar que la crisis económica se mantiene este año y que el hambre va a aumentar y la desigualdad social. Más un cálculo de cifra de muertes que puede sobrepasar los 100,000 colombianos y colombianas. ¿Qué hacemos frente a eso? De común, como una nación, ¿qué hacemos frente a eso? En mi opinión, solo tenemos dos caminos. Porque, o la vacuna se convierte en un bien público global, es decir, se levantan las patentes, y eso es posible a través de usar el artículo 6 del tratado denominado APIC, de la Organización Mundial del Comercio. Y entonces habría que preguntarle a la Cancillería por qué se abstuvieron en la reunión que hubo para tratar ese tema, votaron absteniéndose y no a favor de la propuesta. ¿Por qué no nos juntamos con los países que están luchando con ese propósito, que haría que laboratorios pudieran, con la fórmula, producir la vacuna en todas partes del mundo? Cualquier tipo de laboratorio con las condiciones técnicas adecuadas. Colombia podría producir las vacunas. Ese es un objetivo que debería ser común. Invito al senador Corrales y a su partido y al gobierno a que nos juntemos en ese propósito. Una acción mundial porque la vacuna, a través del artículo 6 de la PIC, sea un bien común global. Como pide Mohamed Yunus, por ejemplo, o el gobierno de Sudáfrica o el de la India. Si esto no gusta, a pesar de que está en un tratado internacional, porque todavía el fundamentalismo del libre mercado no nos ha dejado ver que estamos en la peor crisis de la humanidad y que en Colombia es la peor crisis vital y económica al mismo tiempo, entonces propongo un segundo camino. Hay que ampliar el COVAX. El COVAX no va a tener sino 90 millones de vacunas en marzo para el mundo. ¿Cuánto creen que va a llegar de esas vacunas a Colombia? ¿Qué porcentaje? 500,000, es decir, 250,000 personas. Con eso, ni siquiera más. La lucha que habrá de ciertos sectores privilegiados por vacunarse con esas vacunas, pues imagínense que eso no sirve realmente para frenar la enfermedad en el país. Necesitamos 90 millones de vacunas. Esas 90 millones de vacunas las tendrá el COVAX, pero para todo el mundo, para 3,000, 4,000 millones de personas. El mundo pobre, porque ahí quedamos nosotros. Entonces propongo que también, a través de una acción diplomática, el COVAX tiene que ser ampliado sustancialmente a escala mundial, para poder lograr que los países integrantes de ese mecanismo, y aspira a Colombia a estar allí, puedan tener el número de vacunas suficientes. Hoy, el reglamento del COVAX dice que no se puede entregar más vacunas a un país
que sume hasta el 20% de su población. Ese es el máximo que da el COVAX a cada país. Pues eso significa que con el COVAX no se logra ninguna inmunización, porque hay que pasar de porcentajes del 70, del 75%. Es decir, el COVAX puede aportarnos algo mínimo, marginal, pero no garantiza la inmunización de la población colombiana ni en este año ni en el año entrante. Y entonces ustedes hagan el cálculo de la economía cerrándose paulatinamente durante todo este año y el año entrante. ¿Hacia dónde llevan el país? Les propongo luchar por estos dos mecanismos que tratarían de democratizar la vacuna. O usamos el artículo 6 de la PIC y levantamos las patentes de las vacunas en una gran coalición internacional que el gobierno Duque debería empezar a construir por lo menos a escala latinoamericana, o ampliamos el COVAX, que también implica un tratado internacional que modificaría un artículo que es el que impide al COVAX pasar del 20% de la población de cada país y lograr su potenciación a partir de un acuerdo con los gobiernos poderosos de la Tierra. Estados Unidos, Rusia, China y los países que han desarrollado vacunas. No hay más mecanismos. Si no, creo que el escenario es pesimista para Colombia, porque la vacunación no llegaría a la población colombiana este año. Se prolongaría en cuotas muy pequeñas, en porcentaje, hasta el año entrante y de acuerdo a los datos del COVAX, hasta el año 2024. Imagínense qué va a pasar con el país desde el punto de vista económico, desde el punto de vista del hambre, desde el punto de vista de la muerte. Así que les propongo, Alejandro, usted que tiene vocería en su partido y en su gobierno, este es el pacto nacional que tenemos que lograr. Le invito a que nos unamos alrededor de estas posibilidades que son las que podrían traer el número suficiente de vacunas para lograr la inmunización de la población colombiana en el año 2021. Gracias, señor presidente. Ahí están las declaraciones del líder de la oposición de Colombia, el senador Gustavo Petro, referente a la llegada de las vacunas contra el COVID-19 a nuestro país. Bueno, y esta polémica también se ha generado porque países de la región, países latinoamericanos, ya están implementando su plan de vacunación. 8 países latinos, pues tengo una lista acá, por ejemplo, está México, está Argentina, está Chile, está Brasil, Ecuador, también está Panamá, Costa Rica, Bolivia. Son 8 países en total los que están implementando en nuestra región ya su plan de vacunación. Voy a leerles a ustedes algunos datos que encontramos de los países con mayor población en Latinoamérica, por ejemplo el caso de México, el caso de Argentina y el caso de Brasil. Entonces dice lo siguiente: México fue el primer país latinoamericano en comenzar la vacunación de sus más de 90 millones de habitantes. Tiene acuerdos de comprar por 3,4 millones de dosis de Pfizer, 77, millones de AstraZeneca, 35 millones de CanSino, 24 millones de la Sputnik 5 y 34, millones del mecanismo COVAX. Hasta el momento recibió 766.254 dosis de Pfizer y ya el ministro 657.842. El próximo envío importante se prevé para el 10 de febrero, o sea, de este mes. Argentina, la AMAN aprobó las vacunas de AstraZeneca, Pfizer y Sputnik 5. El 29 de diciembre empezó la campaña de vacunación con el fármaco ruso, que ya fue aplicado a más de 270.000 personas, de las cuales casi 46.000 ya recibieron la segunda dosis. Ya arribaron al país un total de 820.000 dosis del fármaco y se espera que en febrero se acelere la entrega hasta complementar entre 20 y 25 millones de dosis. Al mismo tiempo, el gobierno alcanzó un acuerdo con el laboratorio AstraZeneca para adquirir en marzo 22, millones de dosis
que alcanzarán para cubrir a 11 millones de argentinos. Ese es en el caso de Argentina. En el caso de Brasil, que es uno de los países con mayor, es el país más poblado nuestro, prácticamente en Sudamérica, dice lo siguiente: la vacunación empezó el 17 de enero, ya fueron inoculados 685.000 brasileños con la primera dosis de Sinovac, que a partir de febrero comenzará a fabricarse en el país. Tienen disponibles 6 millones de la primera dosis y 4,8 millones de la segunda dosis de Sinovac, mientras aguarda la llegada de otros 2 millones de dosis, de un total de 100 millones de la británica AstraZeneca producidas en la India. Bueno, son como los datos generales que tenemos de los países pues más poblados de nuestra región, en el caso de México, Argentina y Brasil. Bueno, también hay que destacar que pues Colombia, desafortunadamente, ahí les estamos mostrando una tabla, Colombia ha sido de los países que ha manejado peor, digamos, en ese sentido, la pandemia de COVID-19. Entonces, por ejemplo, aquí están países como, según acá, están en una lista que tenemos del 1 al 98. Colombia pues ocupa el puesto número 96. Entonces, por ejemplo, hay países como Chile, acá también está países como Panamá, de nuestra región, Bolivia, Estados Unidos, Irán, Colombia, México y Brasil. Digamos que en este último listado pues aparece Colombia en el tercer lugar. Aquí, por ejemplo, Brasil está en una tabla máxima de alerta, seguido por México, y después va Colombia y también los Estados Unidos. Entonces no se ha manejado pues de acuerdo a gente especialista, personas especialistas. Este tema del COVID-19 en Colombia ha sido muy bien manejado por el gobierno nacional. Pues también, como les decía al principio del videoprograma, todo esto se debe pues que el gobierno nacional también ha dicho mentiras respecto, digamos, a este plan de vacunación. Primero, pues el presidente anunció que ya tenía 40 millones de dosis de la vacuna contra el COVID-19 y pues realmente, como vimos, pues nunca llegó las dichosas dosis de la vacuna contra el COVID-19. Esperemos que los anuncios que ha hecho el presidente Iván Duque respecto a la llegada de la vacuna el 20 de febrero sean ciertos. Vamos a esperar cómo se desarrolla el panorama en este mes de febrero que acaba de empezar, y esperamos que este plan de vacunación empiece realmente el 20 de febrero y no se prolongue hasta marzo o abril, que es lo que dicen algunos expertos en la materia. Bueno, no siendo más, esta fue toda la información en este videoprograma. No se le olvide a ustedes, cibernautas, darle clic en la campanita para que se suscriban a nuestro canal en YouTube. Nos vemos en otra próxima emisión de Mutantes TV sin censura.